ya hay unas normas establecidas para esta clasificación. A veces es repetitivo el tema, pero no se nos queda o se nos olvida, ¿sí? El tema del reciclaje. Entonces es importante conocer diferentes, cómo se clasifican los residuos, cómo se clasifican el tema de los nuevos colores, que ya pues ya tiene un tiempo atrás, qué sanciones tenemos referente a eso. Entonces de eso se trata hoy, el dialogar con su merced para poder sustentarle a todos nuestros invitados en temas de propiedades horizontales las responsabilidades que tenemos en separación en la fuente y nosotros en nuestros hogares también cómo podemos aportar en ese tema. Bueno, sí, señora, ya estamos entrando en materia y bien interesante. Ya estamos hablando de algo que se refiere a separación en la fuente. Cuéntenos, por favor, cómo es eso de la separación en la fuente y qué es lo que tenemos que separar, porque no Bueno, sé, no sé. Señora, sí. Bueno, don Jorge Enrique, primero tenemos que identificar cuáles son los residuos que nosotros generamos, ¿sí? Normalmente los más conocidos son los ordinarios. Los ordinarios son los que comúnmente nosotros más generamos. Estos ordinarios se clasifican en aprovechables y no aprovechables, ¿sí? ¿Cuáles son los aprovechables? Los aprovechables son los no biodegradables, que son aquellos que son el plástico, el vidrio, que son los que podemos reutilizar. Dentro de estos mismos aprovechables encontramos los más conocidos como orgánicos, que son los biodegradables, ¿sí? Adicional están los no aprovechables, que son el resto que no tienen una reutilización, sino finalmente llegan al relleno sanitario. ¿Qué otro residuo nosotros generamos en nuestros hogares o en todo lugar? Están los especiales, ¿sí? ¿Qué hace cuenta el tema de los especiales? Hablamos de los escombros, hablamos de la poda de los árboles, ¿sí? Hablamos de colchones, armarios. Esos son tipo de residuos especiales. Adicional, y por último, tenemos los peligrosos. Los residuos peligrosos se clasifican en biológicos y químicos, que son más conocidos como RESPEL o RESPEL, según el tema como quieran darle allí. El biológico son todos aquellos que tienen residuos patógenos, llámese de animales o de humanos, y los químicos son aquellos de los cuales hablamos nosotros de medicamentos, las pilas, los plaguicidas, las bombillas, los pesticidas, etcétera, etcétera. Entonces, ya nosotros identificando este tema de residuos que generamos, ahí es donde hablamos de separación en la fuente. La separación en la fuente es nosotros desde donde generamos ese residuo, lo clasificamos de una manera correcta. Eso es separar en la fuente. eso es separar en la fuente, correcto. Y en nuestras casas, que supongo casas, apartamentos, que es la fuente donde nosotros originamos todas estas series de desechos, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que clasificarlos? ¿Cómo los separamos? Bueno, Usted don Jorge, mencionaba algo de bolsas de colores, pero ¿en dónde sí, las señor. obtengo? No sé cómo se realiza Bueno, ese proceso. el tema de la clasificación, esto lo rige la resolución 2184 del 2019. Esta es la que nos indica la clasificación de colores de acuerdo a lo que generamos. Anteriormente había una norma donde nos generaba muchísimos colores para nosotros clasificar todos los residuos que yo anteriormente les mencioné. Resulta que para hacer más fácil la manera de nosotros separar en la fuente, para que las personas no se confundieran con tantos colores, pues quisieron optimizar todo. ¿Eso en qué quedó? ¿Cuál fue la conclusión? Quedaron solo y únicamente 3 colores, ¿sí? Esos 3 colores, ¿cuáles son? Están los blancos, que son los aprovechables. Entonces, allí, como les mencionaba al inicio, ¿cuáles vamos a depositar? ¿Qué residuos vamos a depositar nosotros en los aprovechables? Tema de plástico, todo lo que podamos reutilizar. Quiero aclarar algo. Cuando nosotros hagamos una clasificación o una separación en la fuente de estos residuos como plásticos, vidrios, es importante que estos residuos sean depositados limpios y secos para poder hacerles una buena reutilización. De lo contrario, no se podrán reutilizar, ¿sí?
Entonces, retomando otra vez el tema, están los blancos, entonces está aprovechables, está la negra, que son todo el tema de no aprovechables, y está la de color verde. La de color verde es donde depositamos todo el tema orgánico, ¿sí? Lo que invitamos a todos es que no mezclen los residuos, porque si mezclamos los residuos, no vamos a lograr un reciclaje, no vamos a lograr una reutilización. Nosotros tenemos que clasificar residuos para no contaminar aquellos de los cuales podemos reutilizar. Y siguiendo esa práctica, esa sugerencia que usted nos acaba de hacer, me atrevería a sugerir como ciertas prácticas que se pueden hacer en propiedad horizontal y que nos ayudarían a eso. Sería, por ejemplo, en nuestras casas, apartamentos, tener separados por bolsas en nuestros espacios cada una de las cosas que vamos separando, que vamos sacando. No sacar las basuras todos los días el mismo material. Y en las propiedades horizontales, tener cerrado el chute o depósito de basuras, que ya hablamos de ese término ahorita, mm, tenerlo abierto, por ejemplo, el día lunes, el día martes para recoger lo reciclable, el día lunes para recoger todo lo orgánico que salió durante el fin de semana y tenerlo abierto y clasificado, sectorizado única y exclusivamente para ese tipo de materiales en esos días trabajando de acuerdo con el mismo cronograma que tenga la empresa recolectora de basuras, de acuerdo con las rutas que ellos tengan, que por decir algo, que el martes recojan bolsa blanca, entonces el martes durante el día o el lunes, trabajar de la mano con ellos. No sé qué tan complicado puede hacer esta práctica. Bueno, el tema es súper importante, es que tocó varios temas Qué pena súper con usted, importantes y que, pero es mejor que dicho, nos lleva a varias cosas. me afano y es que este tema es tan interesante que es para mí de verdad motivo inclusive, ¿por qué no? Para hacer hasta dos, tres programas sobre la misma temática. Pero la idea es, como lo hace la ley 675, dejar el espacio para que las personas, las copropiedades, se adecúen a las normas. ¿Y quién mejor que usted, ingeniera, para que nos comente cómo es que tenemos que hacer ese proceso? Así que por favor continúe. Bueno, aquí vamos a dar varios daticos como para que aquellas personas que estamos hablando de propiedad horizontal tengan muy importante y a la mano la normatividad para que se puedan apoyar en cualquier caso que haya lugar. Respecto al servicio público de aseo, a este servicio lo acobija el decreto 2981 del 2003, ¿sí? Este decreto es el que hace cumplir a todas estas empresas, o sea, es el que menciona todo el tema normativo y son aquellas de las cuales los obliga o los hace cumplir todo el tema de recolección de los residuos ordinarios, ¿sí? El tema de todo esto lo regula agua potable y saneamiento básico, ¿sí? Ellos son los que establecen todo el tema de esta recolección de aseo. Es súper importante trabajar de la mano con estas empresas, como su merced lo mencionaba, ya que lo que hablábamos al inicio, a veces decimos, no, es que la culpa es porque nosotros acá en casa clasificamos, pero llevamos al cuarto de almacenamiento y resulta que allá en el cuarto de almacenamiento no clasifican. O resulta que la copropiedad sí clasifica, pero la empresa recolectora echa todo y se lo lleva. Entonces, aquí es un trabajo en equipo de todos, ¿sí? Entonces, ahí es cuando las copropiedades o la propiedad horizontal se debe apoyar con estas empresas, de lo que su merced decía. Tenemos que clasificar, no establecer horarios dentro de nuestro cuarto de almacenamiento temporal, que normalmente lo conocemos como chut de basuras, debemos tenerlo clasificado sin que se vaya a contaminar los residuos. Así de esta manera podemos incentivar a todos a que separemos en la fuente de una buena manera. Y asimismo, quien está en el medio, por decirlo de esta manera, que en este caso es la propiedad horizontal, tenga el contacto con aquella empresa recolectora
y respete esos horarios, respete esa clasificación, respete esa regulación. Tenemos que nosotros incentivar el reciclador, aquel reciclador, o sea, hacer el reciclaje inclusivo. ¿Sí? ¿Cuál es el reciclaje inclusivo? A ver, don Jorge, ¿cuál es el reciclaje inclusivo? El reciclaje inclusivo es algo que yo desconozco y que espero que usted nos ilustre. Y aprovecho que me está corchando en este momento con esta pregunta para hacer un break. ¿Por qué? Porque al comienzo del programa yo decía que el programa se origina en Bogotá y se transmite para toda Colombia. Y efectivamente en este momento puedo dar muestra de ello porque en el momento tenemos a la señora Yadira Bocio en plataforma, quien está radicada en el hermoso Corralito de Piedra. Y desde allá nos está amplificando y yo sé que ella hace la tarea de socializar este espacio posteriormente en toda la hermosa ciudad de Cartagena y sus alrededores. También digo que el programa se extiende a otros países y efectivamente tengo el gusto de extender un respetuoso saludo a la licenciada Liliana Corso, que desde la hermana República de Argentina se ha conectado y está con nosotros en este momento, en este espacio en vivo. Así que, licenciada, gracias por conectarse con nosotros. Ingeniera Jennifer, gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, por favor, deme la respuesta con la cual me corchó. Bueno, este reciclaje inclusivo hablamos de todos los recicladores de oficio, es decir, poder nosotros generar empleos responsablemente, ¿sí? Es súper importante. Entonces, o sea, es decir, a los comúnmente conocidos como recicladores, ¿sí? Ah, ellos son Fácil, los no del era reciclaje. No, complicado. no, nada, nada. Pero no sé por qué por ahí pero me sonó a factura. Pero bueno, vamos a ver si me desquitan. La señora Yadira, desde el Corralito de Piedra, nos pregunta que cuáles serían catalogados como residuos, los de las bolsas verdes. Esto nos lleva a ampliar la pregunta un poquito hacia atrás, preguntándonos qué es un residuo, qué es lo que nosotros conocemos como basura. ¿Existe el término basura? Y qué pena que de pronto estoy interrumpiendo su presentación. No, señor, tranquilo, de eso se trata, de estar aquí dialogando y poder aclarar todas las dudas a aquellos que tienen las mismas, pues que se las hacen a su merced allí. Bueno, el tema de los residuos son catalogados como desechos, ¿sí? Normalmente o comúnmente nosotros mencionamos basura ya como tal, es aquello que no tiene una reutilización, o sea, es decir, ya aquello que no sirve por completo, aquello que definitivamente tiene una economía lineal, es decir, va al relleno sanitario, ¿sí? No tiene una economía circular, no tiene una reutilización, siempre va al relleno sanitario. Lo que va al relleno sanitario es lo que comúnmente nosotros le llamamos basura. Al resto de residuos, normalmente le mencionamos es desechos. Ese es el nombre como tal que nosotros le damos a todos los residuos sólidos, desechos. Entonces, para aclarar ese tema y para aclararlo del tema de los orgánicos, los residuos orgánicos son aquellos que son los biodegradables, es decir, los desechos de normalmente que las cáscaras de fruta, que todo lo que se genera en la cocina, que las cáscaras de los vegetales, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y ahí es cuando podemos ver la clasificación de orgánico e inorgánico. Y ahí es cuando nosotros hacemos la separación mediante qué colores. Bueno, volvemos, están los colores blanco, que es para todo lo aprovechable, perdón, lo aprovechable, que es lo no biodegradable, o sea, es decir, lo no biodegradable son plástico y vidrio, ¿sí? Está la de color verde, que hablamos de todo el tema aprovechable, pero es biodegradable, que es todo lo de los residuos que ya le mencioné. Y por último está el no aprovechable, que son las de color negro. Entonces son tres colores, no es difícil, no tenemos confusión en cuanto a ese tema específico. Perfecto. Por eso es que me encanta hacer énfasis en este código de colores, para que no haya ningún tipo de confusiones.
porque se generan esas confusiones y después resultamos sacando lo de la bolsa verde en la bolsa negra y depositando de pronto la bolsa negra el día en que recogemos la bolsa blanca. Esa es la intención de hacer énfasis en este tipo de situaciones. Ahora, cuénteme por favor, ¿cuáles son esos desechos generales que nosotros en nuestras casas normalmente sacamos? Aquí comenzamos a conocer, por ejemplo, qué es lo reciclable, qué es lo no reciclable, los desechos, por ejemplo, bueno, yo todavía no lo voy a desechar, pero por ejemplo, estos Sí. elementos muy hermosos que nos sirven para comunicarnos, los celulares, son desechables, son reciclables. ¿Cuándo los desechamos? ¿Cómo sería el manejo de este tipo de elementos, por ejemplo? Bueno, esos son, normalmente los conocemos como los residuos especiales, ¿sí? Esos residuos especiales, si en la mayoría de los municipios ya establecen unos puntos limpios que le llaman, ¿sí? Estos puntos limpios es donde nosotros debemos depositar este tipo de residuos, como por ejemplo el electrónico del cual su merced ha mencionado, los celulares. Sí, todo el tema de temas de electrónico debe ir a estos puntos limpios, ¿sí? No depositarlos, no, porque en algunos casos hay personas que no, a los residuos normales. Eso está muy mal porque no sabemos si son explosivos, si al momento de arrojarlos puedan generar algún daño muchísimo mayor porque ellos tienen muchos componentes bastante o altamente contaminantes como plomo, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas hay que tener muy en cuenta al momento de depositar este tipo de residuos que su merced nos menciona. Bueno, hay un tipo de residuos que son súper peligrosísimos y no sé cómo se desechan. Me refiero, y usted me acabó de acordar, a los vidrios y cuando nosotros estamos con algún padecimiento y traemos un médico domiciliario y nos aplican una inyección. ¿Cómo desechamos todo ese tipo de residuos? ¿Los echamos entre la bolsa verde o entre la bolsa negra? No sé cómo se haría. Bueno, buena pregunta, excelente pregunta para propiedad horizontal. Vamos enfocado a este tema. A ver, el tema de los residuos peligrosos, a eso le llamamos residuos peligrosos, ¿sí? Los residuos peligrosos deben tener un tratamiento especial, ¿sí? Estos residuos peligrosos no pueden ir a ninguna de las tres bolsas anteriormente mencionadas, o normalmente puede ir a la negra, pero lo recomendado es marcar esta bolsa. Recuerden que es importante no solo pensar en nosotros, que somos los que estamos generando el residuo, sino las personas que están recogiendo este residuo, ¿sí? Se han presentado N de accidentes porque las personas que generamos el residuo somos irresponsables al momento de depositar estos residuos en los diferentes cuartos temporales. Y las personas recolectoras han tenido muchísimos accidentes por este tipo de situaciones, por este tipo de mal disposición de estos residuos. Por ejemplo, para propiedades horizontales que tienen todo el tema de pronto de locales o de consultorios, es importante que tengan un cuarto de almacenamiento exclusivo para residuos peligrosos. Es decir, Los residuos peligrosos son únicamente los vidrios y las jeringas, o hay algún otro tipo de residuo que se pueda considerar como peligroso. peligrosos hablamos de dos. Hablamos de netamente lo que se habla de biológico, que hablamos de todo lo patógeno, sea animal o tema del humano o animal, y está el químico. Dentro del químico es donde hay una infinidad de cosas. Dentro de ese químico, yo les mencionaba, está pesticidas, plaguicidas, las bombillas, las pilas, ¿sí? Este tipo de residuos peligrosos debe depositarse en un lugar especial. Entonces, ahí es donde yo le decía, el tema de los residuos biológicos en caso de aquellas copropiedades que tengan consultorios, es importante que tengan
un cuarto de almacenamiento exclusivo para estos residuos. ¿Sí? Y No puede ser. perdón, ingeniera, aquí llegó la respuesta clara y puntual para la señora Liliana Urrego, que también está en el Corralito de Piedra y nos estaba haciendo ese interrogante. Gracias por dar esa respuesta así tan espectacular. Y aprovecho para darle un saludo especial a don Rubén Darío Botero, que está desde, perdón, a don Gabriel Rodríguez, que está desde la ciudad más hermosa de Colombia, el Jardín Colombiano, Fusagasugá. También nos están ampliando y ya saben cuál es la tarea. Ingeniera, nuevamente mis excusas y creo que va a ser la última vez por interrumpirla. Tranquilo. Entonces, en el tema de residuos peligrosos, es otro caso aparte, ¿sí? Es dos cuartos diferentes, dos cuartos de almacenamiento diferentes al que veníamos hablando ya minutos atrás, ¿sí? Para el tema de residuos peligrosos hay una normatividad adicional. Aquellos consultorios que generan estos residuos deben contratar a una empresa especializada con unos cumplimientos de permisos ambientales específicos. ¿Sí? ¿Para qué? Para garantizar la disposición final de esos residuos peligrosos, pero la copropiedad debe garantizar este cuarto de almacenamiento con una serie de cumplimientos normativos, que es fácil lavar, bueno, en fin, aquí hay infinidad de cosas, que no sé de tantas cosas por dónde explicar. Sí, es que el tema es bastante amplio, bastante diverso Bastante amplio. y la idea es que nos concentremos en la propiedad horizontal. Bueno, en comienzo la residencial que al parecer es la más sencilla de trabajar. Pero bueno, hablando del tema del reciclaje, eh, también hay otra cosa y yo también me estoy dispersando bastante, ingeniera. Hay otra cosa que es muy importante que nosotros reutilicemos y nos llega del cielo, ingeniera. ¿Cómo hacemos para reutilizar el agua lluvia, por ejemplo? Súper, súper importante, don Jorge. Nosotros tenemos el agua lluvia que es gratis. Esta agua lluvia es súper fácil de reutilizar. Al momento de reutilizar, estamos generando una economía, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la propiedad horizontal, nosotros podemos utilizarla en las zonas comunes, en lavado de zonas comunes, en tema de riego de plantas, ¿sí? Entonces, esto es sencillamente hacer una conducción con tubería, establecer un lugar donde va a depositarse esa agua lluvia y ya poder nosotros reutilizar eso. Entonces, si nosotros hiciéramos esta buena práctica, seguro que ahorraríamos mucho en tema presupuestal para las propiedades horizontales, que manejamos un presupuesto tan bajito. Tocó usted un punto clave y ese punto clave es el ahorro, la optimización del presupuesto. Y sí, es cierto que al comienzo, al implementar este tipo de tecnologías, va a haber que erogar una cantidad posiblemente indeterminada de dinero, por lo menos en este momento. Pero a futuro, ese dinero se nos va a regresar mediante ese ahorro y va a haber una posible utilidad o una disminución, por lo menos una disminución en los pagos del acueducto, por ejemplo, que tiene unas tarifas bastante altas. Sigamos con el tema de la reutilización. Ingeniera, en casa nosotros sacamos desechos orgánicos, pero no soy yo solo, es toda mi familia y son todos mis vecinos. ¿Qué podemos hacer con esos desechos orgánicos para que sean útiles económicamente, que nos generen platica? Bueno, el programa hablamos de reutilización, reducción, súper importante. El tema de los residuos orgánicos que son altamente generados en nuestros hogares, que vuelvo y aclaro, es todo el tema de cáscaras de frutas, cáscaras de vegetales, ¿sí? Todo eso nosotros podemos aprovecharlo en casa, en la propiedad horizontal, podemos aprovechar y generar algo
bueno o resultado bueno de esos residuos. Normalmente nosotros le llamamos compostaje o compost, ¿sí? Entonces, esto es muy fácil de hacerlo y estamos generando un impacto positivo al medio ambiente, ¿sí? Nosotros, las personas, no creemos en todo el tema del calentamiento global, pero sí existe, sí son estadísticas reales, sí está sucediendo y eso hace parte de la disminución a ese impacto ambiental. Entonces, los invito al tema del compost, ¿sí? El tema del compost es muy fácil de manejar. Es solo utilizar estos residuos orgánicos, utilizar ¿qué? Ay, se me fue la palabra ahora, un residuo seco, es decir, puede ser la hojarasca, puede ser acerrín, ¿sí? Y de eso, durante un tiempo mezclado, se puede utilizar estas canastas que normalmente se utilizan para depositar vegetales, que tienen como huequitos. Sí, Esas canastas se pueden, digamos, forrar como en papel de revista. Dentro de ellas, hacer la mezcla de estos residuos con la hojarasca o con el acerrín, tapar bien y en un mes usted ya tiene un compost espectacular para sus plantas. eso que usted nos está describiendo que se haría eh, caseramente en nuestras casas, valga la redundancia, es lo que nosotros técnicamente denominamos la paca biodigestora, que también se Sí, puede hacer en tamaño macro en las zonas comunes de nuestra copropiedad. Obviamente en un lugar que quede algo retirado de los apartamentos, de las casas, porque si no estoy mal, eso genera cierto perfume. ciertos olores, sí, señor, exacto. De por sí en Colombia existe una empresa que ya realiza este tipo como de canecas, por decirlo así, que ya internamente tienen todo lo que su merced acaba de mencionar. Y ellas evitan olores, arrojan todo el tema de ya el compost en menos tiempo, es un poco más rápido todo el tema, entonces los invito también a averiguar sobre ese tema que se puede aprovechar mucho en la propiedad horizontal en todo el sentido de la palabra. Correcto. Y una sugerencia, bueno, hago una sugerencia tocando dos temas. Anteriormente hablábamos de la reutilización del agua lluvia. Esto nos ayuda a disminuir los pagos que como copropiedad tenemos que hacer. Y la utilización de estos desechos orgánicos de todos los que habitamos en una copropiedad debidamente recolectados, organizados y depositados en un lugar específico es lo que nos va a ayudar en la producción del compost. Y ese compost, una vez terminado, una vez elaborado, nos sirve ¿para qué? Para que no tengamos que comprar abono para todas las plantas ornamentales de la copropiedad. Y cuando ya nuestras plantas ornamentales estén con el suficiente abono, ¿por qué no? Los podemos fraccionar ese abono que ya no sabemos de pronto en dónde almacenarlo. Lo podemos utilizar empacándolo en bolsas de kilo, 2 kilos, algo así por el estilo, y lo podemos vender inclusive a nuestras copropiedades vecinas. Y al hacerlo nosotros, bajo esta eh, sugerencia que estoy haciendo, de la cual podemos documentarnos, sencillamente nos evitamos primero el costo del pago del reciclaje, el costo del pago del desecho de esos residuos, disminuimos la carga que llega al relleno sanitario, Doña Juana, acá en Bogotá, y sobre todo nos vamos a ahorrar el posible costo de contratar inclusive a una empresa que llegue a hacernos esa tarea, siendo que nosotros en nuestra copropiedad lo podemos hacer de una manera bien interesante, como sería integrando, integrando a los niños por un lado y a los adultos mayores por el otro
en un todo, guiándolos para que ellos se unan, compartan experiencias y de manera verbal se vaya transmitiendo ese conocimiento hacia las futuras generaciones. De esta manera, esta práctica se va a conservar, se va a fomentar la educación y sobre todo, de esta manera vamos a lograr que la población adulta mayor no se quede encerrada, enclaustrada en sus apartamentos, en sus casas, sintiéndose inútiles, porque esa es la realidad. Hay mucho adulto mayor que queda como encajonado en una habitación y mueren prácticamente en soledad. Y también vamos a aprovechar con esta sugerencia el que nuestros niños no estén deambulando por la copropiedad, posiblemente causando daños, y aprovechen el tiempo libre que les quede después de cumplir con sus labores académicas para que hagan algo productivo, para que hagan cosas que efectivamente se puedan replicar a futuro y vamos a estar construyendo, colocando un pequeño granito de arena en esa inmensa playa que se llama propiedad horizontal y construyendo mucho más. Ingeniera, qué pena, pero usted es la que tiene la palabra. No, señor, tranquilo, gracias por el apoyo. Vale, con todo gusto. Bueno, Entonces, el tema es invitar a todos a que apoyemos este tipo de ideales, este tipo de actividades para hacer el impacto positivo al medio ambiente y creer en lo que está sucediendo actualmente en el mundo. sí, como usted lo decía anteriormente, el calentamiento global existe. Y una pregunta que creo que es de la ampliación suya. Esos desechos que nosotros producimos en nuestros domicilios, como los plásticos, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo? ¿En qué tanto tiempo se degradan? ¿Se vuelven al ambiente? ¿Con qué periodicidad? ¿Qué tanto tiempo duran haciendo estorbo en el planeta? Digámoslo de esa forma. Sí, haciendo un impacto bastante negativo. Exactamente, esa es la palabra correcta, sí, señor. Bueno, el tema de los residuos, hay uno que utilizamos bastante, bueno, que hemos tratado de disminuir un poco en todo el mundo, que es todo el tema del icopor, ¿no? Ese es un poco el que más impacta, ese dura casi más de 800 años en degradarse. De por sí, sí ya podemos observar en muchos restaurantes, ya no nos entregan en ese tipo de material, sino nos lo hacen en cartón más grueso, las bolsas ya no son en plástico, sino ya son en un tema de cartón, de papel más fácil de biodegradar. Entonces, por ejemplo, el tema de los pañales que utilizamos comúnmente nosotras las madres. Esto tiene más o menos un periodo de por ahí unos 500 a 400 a 500 años en degradarse. ¿Cuál así como rápido, entre comillas, el tema de latas? Ese tiene aproximadamente de 10 a 15 años. Entonces, si nos damos cuenta, 10 a 15 años no es poco. No es, Entonces, es importante conocer este tipo de años extensos en el tema de la degradación de este tipo de residuos. bueno, y hay algo que también se está trabajando en, en ciertas zonas del país, como no sé el nombre, pero es una práctica bien agradable, que es rellenar este tipo de botellas, valga la cuña, las botellas plásticas, rellenarlas con esas bolsas plásticas, por ejemplo, tin, 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 destapamos la botella, porque si no, ¿cómo se hace? E introducimos todos esos desechos de esas bolsas plásticas, así sucesivamente hasta que se llena la botella. Esas botellas se utilizan luego y tienen entre otros el nombre de botellas conscientes, como la llaman en el corralito de piedra.
Y bueno, hay otro tipo de prácticas que se pueden hacer desde la casa. ¿Cómo sería ese tipo de utilización de ese tipo de elementos? Lo que yo les mencionaba al inicio es importante para la reutilización de todo este tema de botellas, de vidrios. Es importante que todos estos residuos, desechos, estén secos y limpios, ¿sí? Cuando nosotros depositamos esto y seco y limpio, pueden ser reutilizados, ¿sí? Aquellas empresas que se encargan de reutilizar este tipo de residuos, ellos nos enfatizan mucho el tema de que estén en esta condición. Sí, sí, eso es muy cierto. Y nosotros, por ejemplo, cuando estamos utilizando empaques de Tetra Pak. cartón, gracias, Tetra Pak, ¿estamos haciendo un daño o estamos haciendo un bien? Lo digo porque eso es un plástico, es como una mezcla de cartón. No sé qué tan óptimo sea el uso de ese tipo de elementos. Él internamente tiene un elemento que no es tan bueno como el cartón, pero sí el impacto es muchísimo menor al plástico, ¿sí? Ese lo consideramos como un residuo aprovechable, ¿sí? Ese Tetra Pak. Listo, eso es lo que tenemos que hacer nosotros con el Tetra Pak. Y algo que, bueno, quiero que nos comente, ¿qué hacemos nosotros con la clásica bolsa en donde viene la leche que compramos? Ya pasamos del Tetra Pak, viene el plástico de la bolsa de leche. ¿Qué podemos hacer con él? ¿Cómo la podemos utilizar? ¿O cómo hacemos en ese caso que es prácticamente obligatorio la compra de nuestra bolsita de leche para el consumo familiar? Bueno, este tema es lo que le mencionaba. Es importante que, digamos, después de utilizar este tipo de residuo, de pronto ya utilizamos la leche, echarle agua, jugarla, esperar que se seque y esa se puede depositar dentro de los residuos aprovechables para, como le mencionaba, tengan una disposición final, tengan una reutilización de este tipo de desecho. Listo, o sea que hay forma de reutilizar ese plástico Sí, sí, señor, pero entonces aclaro, el tema es limpio y seco. que vayan limpios y secos. Bueno, Sí, sí. hablemos con lo que empezamos esta temática de la durabilidad de todos estos elementos. Las latas, la clásica lata en donde viene el atún, las sardinas, ¿cómo lo podemos depositar? ¿En qué lugar? Igual que mencionamos el tema de la leche, ¿sí? Lo que le decía, anteriormente había una serie de colores de las cuales específicamente había uno para plástico, había uno para vidrio, había uno para latas, había uno para orgánicos, ¿sí? Ya ahorita solo hay tres colores. Dentro de esos tres colores tenemos que clasificar la mayoría de residuos. Entonces, el tema de no biodegradables aprovechables van en la bolsa, que es todo el tema de la bolsa blanca, ¿sí? Entonces, allí es donde vamos a depositar este tipo de residuos que su merced acaba de mencionar. Listo, en la bolsa blanca. En la bolsa blanca vamos a depositar todo este tipo de elementos. Adicional, me gustaría que mencionáramos cuáles son los que van en esa bolsa blanca, aparte de los que ya has comentado. Plástico, vidrios, latas, van en esa aprovechable no biodegradable. Bueno, y con la bolsita del mercado, que es la que tradicionalmente nos entregan en las grandes superficies con un costo, o Sí, en la tienda de la esquina. ¿Qué hacemos con esa bolsa después que ya la hemos utilizado trayendo nuestros elementos, nuestras compras a nuestro domicilio? en este mismo color vamos a depositar esta bolsa. Sin embargo, es importante y la invitación va a que no es porque paguemos algo o, no, o nos descuenten algo, en realidad el pagar igual estamos contaminando.
¿sí? Entonces, la invitación es a disminuir el uso de este tipo de bolsas. La invitación es a que utilicen aquellas que ahora en muchos lugares venden o que son ya más fáciles en un momento dado que se termine su vida útil de reutilizar o de degradarse, ¿sí? Pero que estas de plástico tratemos de que así, ay, no, eso pagamos. No, la idea es disminuir ese tipo de consumo. Vale, ingeniera, hay otra clase de elemento que a mí me causa curiosidad y es que en muchas oportunidades, o porque me toca o porque tengo pereza, la verdad, llamo al restaurante y que me envíen mi domicilio y bueno, yo llego y recibo el domicilio y esos vienen empacados en unas cajitas que son como de cartón, como, perdón, que son como de icopor. Ese material, ¿cómo se llama? ¿En dónde lo puedo depositar? ¿Qué hago con ese tipo de elemento? Ese es el no aprovechable y va en la bolsa negra. Más o ¿Sí? menos, ¿cuál es la vida de degradación de ese elemento? Aproximadamente 800 años. Por El Dios. icopor, el icopor. Sí, el icopor. Bueno, Ese es uno de los que generan mayor impacto. y usted mencionaba anteriormente algo que utilizan todas las madres y que nosotros los esposos, por complacerlas, compramos los pañales. Pañales. ¿Qué hacer con esos pañales? ¿Qué recomendaciones, sugerencias nos puede dar para ese tipo de material? Bueno, acá toca sumerse un tema muy especial. En este caso, digamos, cuando hablamos de propiedad horizontal residencial, eh, hablamos de que pues para este tipo de residuos, a pesar de que son no aprovechables, pero están contaminados con patógenos humanos, tendría que tener un tratamiento especial, ¿sí? Pero pues sería muy complicado hacerle un tratamiento para todo el mundo que se genera tantísimo este tipo de residuo. Entonces es importante que este residuo siempre vaya en la bolsa negra, ¿sí? Especificando que es ese tipo de residuo, ¿sí? Por ejemplo, yo normalmente recomiendo, depositamos en bolsa negra, colocamos una cinta de enmascarar o con un marcador, eh, qué tipo de residuo es, pañal, ¿sí? ¿Para qué? Para siempre pensar también en aquellas personas que recolectan los residuos. Bueno, hay otro, usted está abriéndome el espacio para que le contestemos a Paola Andrea desde la capital del Cholao, bella ciudad a la que yo quisiera estar yendo más a menudo. Y ella nos pregunta, ¿y los bombillos? ¿Qué hacemos con los bombillos? No me refiero ya a los que salen del domicilio de cada uno de los residentes, que podría clasificar en esta parte, pero las luminarias de la copropiedad, los tubos de balasto en donde los usan, los clásicos bombillos del alumbrado de las zonas comunes, cuando se dañan, cuando ya su vida útil ha llegado al final, son todavía almacenes de químicos en su interior. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los desechamos? ¿Cómo los mandamos a la basura? Sí. Aún este residuo es altamente contaminante. ¿Por qué? Porque aún hay tipo de bombillos como los que su merced menciona que tienen mercurio, ¿sí? Y el mercurio es un metal muy contaminante en tema del sistema o del tema hídrico. Entonces, lo recomendado para cuando utilizamos este tipo de residuo especial es donde aquel proveedor que nos suministra el bombillo, por norma, ellos nos deben recibir el otro bombillo, o sea, el desecho, ¿sí? En caso de que no se pueda presentar de que el mismo proveedor nos reciba este bombillo, le mencionaba que en muchos municipios ya está establecido los puntos limpios. Estos puntos limpios es donde nosotros debemos acercarnos y depositar este tipo de residuos. Allí es donde la invitación es, lleven esto a los puntos limpios, por favor, no los depositen en los normales residuos que van al relleno sanitario, sino lleven todo a los puntos limpios o devuelvan o regresen todo a los mismos proveedores que nos suministran estos bombillos.
Todos los proveedores de este tipo de elementos los tienen que tener en sus empresas. Deben Sí, los recibirnos deben estos recibir y elementos. ellos deben tener un tratamiento con una, o sea, ellos deben garantizar de acuerdo a la normatividad una disposición final de este tipo de residuos, porque ellos son los que lo generan, porque son los que venden este tipo de elementos. Y le cuento otra cosa. Hoy estoy estrenando computador. Ya el computador antiguo que tenía, eh, obviamente ya lo voy a botar. ¿En dónde lo boto? Eso ya es Igual, basura para mí. igual, ese tipo de residuo lo llamamos especial y se depositan en estos lugares o en estos puntos limpios que hablamos en los municipios, ¿sí? Allí es donde normalmente los conocemos como los RAEs. Esos residuos son especiales. Allá en esos puntos limpios es donde nosotros debemos aprovechar para depositar este tipo de residuos. ¿Los puntos limpios se reciben ese nombre universalmente o pueden tener algún otro nombre En Colombia los llamamos puntos limpios. en Colombia? Y los puntos ecológicos que son, que yo los he visto Ah, bastante, por lo menos acá en Bogotá. No sé si son los mismos. puntos ecológicos. Puntos ecológicos son aquellos que nos ayudan a clasificar los residuos. Son los que normalmente son 3 canecas de diferentes tamaños, o sea, hay de diferentes tamaños, hay de 21 litros, hay de 36 litros, donde te suministran a ti las 3 canecas, es decir, los 3 colores, la negra, la blanca y la verde. ¿Sí? Allí en esa caneca es donde usted deposita y clasifica los residuos, o sea, donde hace la separación en la fuente. Esos son los conocidos puntos ecológicos. Los puntos ecológicos que son los que nos interesa a todos nosotros trabajar para poder hacer este proceso con toda la seguridad del mundo. Y hablando de seguridad, vamos a hablar del proveedor número uno de seguridad que se llama Rogen Seguridad. Seguridad que nos proporciona no solamente con la posibilidad de tener la seguridad física, la seguridad armada, que es la que nosotros utilizamos bastante en todas nuestras copropiedades, sino también la seguridad que nos van a dar al estar con nosotros en este tipo de espacios colaborándonos. Por eso, también a Seguridad Rogen tenemos que abrirle la puerta, trabajar con ellos de la mano, ya que ellos nos colaboran bastante en el tipo de seguridad que nosotros estemos necesitando en nuestras copropiedades, independientemente que seamos copropiedades comerciales, mixtas o residenciales. Así que por favor, a nombre de Seguridad Rogen, salud con el tema y podemos seguir escuchándola mientras que yo también me tomo un sorbito de agua, ingeniera. Bueno, es importante que todos conozcamos que nosotros acá en Colombia aproximadamente el reciclaje es de un 7%. ¿Sí? Nosotros, y el restante de 90 a 95% va a los rellenos sanitarios. No solo Bogotá, los Santanderes, creo que Cali también, están saturados los rellenos sanitarios. Pero es por eso, la invitación de esta reunión con don Jorge es a que en las propiedades horizontales y desde el hogar, empecemos a separar en la fuente tal cual como lo debemos hacer para evitar la contaminación, el impacto mayor. Igual se va a generar un impacto, sí, no es que no se deje de generar, no, pero sí disminuir el impacto ambiental en este tema. Entonces, la invitación es a aplicar el tema del reciclaje, porque en realidad estos porcentajes deberían ser al contrario. El reciclaje el 90% y el restante al relleno sanitario. Y resulta que más o menos un 7% de reciclaje hacemos en Colombia. Entonces, conciencia ciudadana es difícil, pero ustedes en propiedad horizontal tienen y se pueden apoyar mucho en las empresas de aseo. Estas empresas a que le hagan a ustedes campañas en temas de educación ambiental. ¿Cómo podríamos nosotros trabajar con las empresas de aseo? Recuerden que les mencionaba al inicio la normatividad donde tenemos que trabajar en equipo.
¿sí? Está la Ley 142 de Servicios Públicos, está el decreto 2189 del 2013, que es todo el tema, 2981 es 2981 del 2012, perdón, 2981 del 2012, que ese es el que habla de servicios públicos de aseo, ¿sí? Entonces, trabajar con ellos de la mano para que ellos nos ayuden en propiedad horizontal a todo el tema de... Ellos por ley nos tienen que colaborar en todo el tema de educación ambiental y muchas veces nosotros no aprovechamos ese recurso. Perdón, perdón, perdón. Esto sí es Ay, ay, nuevo y algo me le interesó. interesa. Sí, está súper importante este dato. ¿Cómo así? Las empresas de aseo por obligación tienen que capacitarnos en este tema. Sí, ellos deben hacer educación ambiental, ellos tienen que hacer promoción y prevención de separación en la fuente, ellos tienen que colaborar con temas de dotación, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas nosotros no la aprovechamos y es importante aprovecharla. Sí, le di un dato Vea, súper positivo para propiedad horizontal. súper importante porque de verdad nosotros no conocemos y supongo yo, soy atrevido, las empresas de aseo no les interesa que esto se conozca, porque entonces nosotros vamos a empezar a Exigir, exigirles el cumplimiento de esa norma. ¿sí? Gracias por ese dato y gracias a todos ustedes los que están viendo este espacio en comenzar a exigir la aplicabilidad de esta norma. Ingeniera, ¿cómo comenzamos? Es la primera vez que escucho esto. No sé cómo comenzar a hacer esa solicitud a la empresa de aseo que hay en mi copropiedad. ¿Cómo me sugiere usted que lo haga? Normalmente es acercarse a la empresa que ustedes tengan de limpieza urbana en el lugar, ¿sí? Porque hay diferentes y están sectorizadas de acuerdo a los municipios, de acuerdo a los lugares específicos de cada ciudad. Entonces, pueden haber muchas, a veces desconocemos este tipo de cosas que decimos, no, es la empresa X y resulta que la empresa X es en otro lado y a nosotros nos está es aplicando la empresa Y, ¿sí? Entonces, primero que todo, tenemos que identificar cuál es la empresa que está sectorizada en nuestra propiedad horizontal. ¿Sí? Al tener ese dato, sencillamente acercarnos allá para que ellos nos apoyen con este tipo de cosas. Puede ser a través de cartas, puede ser personalmente, ¿sí? Es importante que hagamos este tipo de solicitudes porque todo el tema de manejo de residuos sólidos definitivamente va en la conciencia ciudadana. Eso es cierto. Todo esto viene encaminado a dos cosas. Uno, generar cultura, generar conciencia, así como usted lo acaba de decir, ingeniera. Y, por favor, también a generar ahorro y dentro de lo posible, un ahorro sustancioso dentro de nuestros muy pequeños presupuestos en la propiedad horizontal. Y a que mientras comenzamos a hacer este tipo de tareas, invirtamos, que no sé cuánto puede estar costando en el mercado, tampoco es tema del programa, la dotación suficiente para el punto ecológico o para el punto limpio, como lo podamos llamar. Esto es algo en lo cual la copropiedad tiene que invertir. Los puntos limpios o ecológicos, cualquiera que sea la denominación, se están encontrando en algunas copropiedades ya que están trabajando el tema y los grandes almacenes o grandes extensiones están también con este tipo de actividades. Y aquí es donde los centros comerciales nos están dando bastante cátedra porque son ellos los que están discriminando hasta por tamaño de desecho y están utilizando los contenedores en sus zonas comunes. Entonces, allí podemos recurrir y podemos trabajar con ellos. Ahora, al estar trabajando de esta manera con el reciclaje, también vamos a contribuir con algo de aseo en la copropiedad. Ingeniera, cuéntenos por favor, ¿qué tan complicado podría ser, empezando desde cero, el comenzar a trabajar con toda esta temática? No es complicado.
es lo que le mencionaba, tema de conciencia ciudadana, educación ambiental, aprovechar que hoy en día, como usted mencionaba anteriormente, a los niños en los colegios actualmente les están inculcando tanto el tema ambiental, tanto el aprovechamiento, tanto la disminución del impacto ambiental, que muchas veces llegan y nos enseñan a nosotros en casa, ¿sí? Mamá, ¿por qué no tenemos acá de pronto unas canasticas de colores que me mostraron a mí en el colegio? Mamá, sí, o sea, ese tipo de cosas debemos aprovecharlo y nosotros los adultos debemos empezar a concientizarnos de este tipo de situación. Y lo que mencionaba minutos antes, el calentamiento global se está presentando y debemos disminuir, debemos apoyar, debemos aprovechar y trabajar de la mano, tanto la propiedad horizontal como la empresa recolectora, como los mismos residentes. Correcto. Y mire que hay otro punto por el cual creo yo, muy personal, muy particular, y me uno en este comentario a la Riviera, la administración de la Riviera, cuando nos dicen, las empresas de aseo nos deben apoyar en la conversión a tarifa multiusuario. ¿O quién nos puede apoyar en la actualidad? Sí, somos nosotros, ya usted nos va a explicar esa parte, pero somos nosotros los que nos tenemos que acoger a la tarifa de multiusuario porque nosotros somos, en las copropiedades somos multiusuarios, pero a las empresas, aquí es donde creo yo que no les conviene que eso se conozca porque vendría una reducción en el ingreso que les corresponde a ellos por esta actividad. Usted me aclarará, ingeniera, por favor, si eso es así. Sí, sí, señor, así tal cual. Nosotros en propiedad horizontal nos catalogan como grandes generadores. Al ser grandes generadores, ahí es donde hablamos del tema de multiusuario, ¿sí? Los pequeños generadores somos los que generamos aproximadamente unos 250 aproximadamente kilogramos de residuos. Entonces, el tema de multiusuario en la propia horizontal lo debe solicitar. Es importante que al momento de solicitarlo se debe llevar el acta de asamblea. Es una serie de requisitos que el decreto nos indica cuáles son específicamente los que debemos llevar para que nos den la respectiva tarifa referente a ese tema específico. Eso me encanta, lo que usted acaba de decir me encanta porque ese es un punto que debería estar en la asamblea, en el acta, perdón, en la convocatoria de la reunión a asamblea. Y en este momento, a 27 de febrero, estamos a portas de iniciar la temporada fuerte, por no decir que ya estamos en esa época, en donde en las copropiedades estamos realizando nuestras asambleas generales ordinarias. Aquí es donde debemos concentrarnos nosotros y verificar, aprobar si es que nos sirve o no nos sirve el ajustarnos a esta tarifa. Yo creo que la decisión va a ser muy, muy favorable para nosotros, ya que nos conviene, no solamente a nosotros como copropiedad, sino a nosotros como planeta, porque vamos a estar enviando menos desechos al depósito sanitario, al relleno sanitario, como lo llamamos acá en Bogotá. Entonces, gracias, gracias, ingeniera, por esa ilustración. Ese punto es muy clave. Tengo entendido también que en el proceso de ajustarnos a la tarifa de multiusuarios hay que realizar un proceso de pesaje. Sí, No, no eso se sé. hace por volumen que genere de acuerdo a unos aforos. Exactamente, sí, señor. Aforo es la palabra clave. ¿Cómo Ujú. realizamos ese aforo? ¿Es algo físico que se tiene que hacer en momento determinado? ¿Vienen? ¿Quién se encarga de hacer el pesaje? ¿Nos toca comprar a nosotros la pesa para que se realice eso? ¿La trae? ¿Quién la trae? ¿Cómo sería ese Eso, proceso, ingeniera? eso se hace de la mano con la empresa recolectora de servicio público de aseo. ¿Sí? Hay un concepto específicamente para el tema de multiusuario, el cual es el 52, espéreme por acá porque no me acuerdo exactamente, tan de memoria no me lo sé. No, 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 y es que no es necesario El aprenderse todo eso. 52871.
50 52871 del 2022. Ese concepto es el que nos apoya en todo este tema de multiusuario, los documentos que debemos llevar, el tipo de aforo. Siempre todo trabajamos con todo el tiempo de equipo o de la mano con la empresa de servicio público de aseo. O sea, nosotros nos podemos basar con este artículo que me recuerda cuál es, este concepto, perdón. Concepto Sí, ¿cuál es? 22871. 52, perdón, 52871. 52871, ¿de qué año? 2022. Del año 2022. Listo. Con eso nosotros nos apoyamos solicitándole a la empresa de aseo que nos haga el aforo, Los pero aforos para generarse para el acogernos a la tarifa de multiusuario. multiusuario. Pero supongo yo que tenemos que tener un proceso previo de separación de residuos para que cuando llegue la empresa, efectivamente el peso sea muy mínimo y nos genere esa posible utilidad, porque de lo contrario estaríamos Exactamente. colocándonos nosotros mismos la soga al cuello. Exactamente. Sí, señor, así es. Así es. La invitación es para poder nosotros tener un buen cuarto de almacenamiento, una buena clasificación de residuos para que no suceda lo que acabas de mencionar. Sí, señor. Algo muy delicado que nosotros tenemos que manejar. ¿Quién se encarga de hacer una especie de auditoría, por llamarlo de esa manera, no sé el término técnico, a ese proceso en ese momento? ¿Lo puede hacer la administración o viene algún funcionario de la empresa de aseo que verifica eso? ¿Y quién está como auditando que efectivamente la pesa esté en buen estado, por ejemplo? Siempre el acompañamiento es del administrador, con quien ya a su vez en la empresa de servicio público de aseo ellos pues indiquen quién debe estar allí realizando ese tipo de acompañamiento, ese tipo de actividad, ¿sí? Pero siempre tiene que haber presencia de ambas partes. No es que venga yo lo hago y venga no, siempre tiene que haber presencia de las partes. Siempre tiene que haber presencia de las partes, perfecto. Bueno, hay otra cosa que es como una pregunta que nos embarga a todos nosotros. No sé si esto aplique para todo el país, pero sí sé que se presentan estas situaciones. Nosotros en las copropiedades al interior hacemos nuestro proceso de reciclaje, de recolección en la fuente, de separación en la fuente, perdón, y lo depositamos correctamente en nuestro depósito. Y cuando llega al relleno sanitario, ¿cómo sería ese proceso? Llega el camión y mezcla todo y se perdió el tiempo, se perdió la Sí, tarea. ahí lo que hablábamos al inicio. Eh, el tema es que no debemos hacer buena clasificación desde separación en la fuente, desde los hogares, continuamente tener claramente todo el tema del cuarto de almacenamiento temporal de las copropiedades o de la propiedad horizontal, que sea muy individual, de que no se mezcle. ¿Para qué? Para que asimismo sea el cumplimiento de las empresas recolectoras. Aquí es donde repetimos el reciclaje inclusivo, ¿sí? Apoyar, generar empleo a todos aquellos recolectores, pero debe ser responsablemente, porque deben cumplir una serie de requisitos para que ustedes también no entren en problemas jurídicos como propiedad horizontal. Entonces, es importante que tengamos horarios o que hablemos con aquellos que nos recolectan el reciclaje, si es una empresa o si es un reciclador de oficio, que tengamos eso ya clasificado y podamos entregar eso finalmente a aquellos con los que tenemos ya establecido la recolección, llámese empresa o llámese reciclador de oficio, llámese por horarios o por días, ¿sí? Debemos tener como claro ese tipo de días o horas para hacer esa entrega de esos residuos. ¿Y qué características particulares deben tener las personas del reciclaje cuando lo están recogiendo dentro del cuarto que tenemos destinado para eso? Ellos pueden llegar
tranquilamente y recogerlos o hay algún tipo de protocolo que ellos deban cumplir? Pues el tema es invitarlos a que ustedes no apoyar el reciclador de oficio, pero con unas mínimas condiciones de cumplimiento de, primero, de higiene dentro del cuarto de almacenamiento para esas personas, ¿sí? Adicional, que ustedes exigen una seguridad social de cumplimiento por parte de ellos por si les llega a suceder algo, para que ustedes como propiedad horizontal no se vean envueltos en algún procedimiento legal, ¿sí? Entonces es importante que cumplan con unos estándares mínimos como, por ejemplo, seguridad social, que ustedes le tengan todo el tema de higiene en el cuarto de almacenamiento, que ellos lleguen con unos elementos específicos para poder utilizar o recolectar esos residuos que ellos están por X o Y, pueden tener alguna mezcla con otros o se puede presentar algún accidente del cual nosotros como propiedad horizontal debemos cuidarnos. Bastante reglamentación de la cual nosotros tenemos que cuidarnos porque cualquier cosa que le pase al reciclador en el momento de estar haciendo esa clasificación que normalmente la hacen ellos, si le sucede un accidente, y por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato del vidrio, se cortó el reciclador con un vidrio que estaba ahí mal empacado en una bolsa. ¿Quién responde en ese caso? La propiedad horizontal puede entrar en solidaridad. Entonces, por eso es el momento de exigencia, al momento de una seguridad social, al momento de nosotros autorizar el ingreso a recolección de esos residuos. Y aparte de eso, ellos deben tener, por ejemplo, guantes o mascarillas o algo así por el estilo, porque yo he visto Sí, algunas personas que entran como, inclusive como uniformadas y con cascos y no sé qué más cosas a esos lugares. No sé si sean ellos o de pronto alguna persona que va a realizar alguna otra tarea. sí, señor. Lo que le mencionaba ahora, el tema de elementos mínimos para el cuidado de ellos realizar, el momento de realizar su labor. Sí, es importante que ellos tengan estos elementos de protección individual, que nosotros garanticemos en la propiedad horizontal la ubicación de estos residuos para que él no tenga contacto con otros y no se vaya a presentar algún accidente a esas personas recolectoras. Esos elementos de los que estamos hablando, ¿quién los suministra? ¿Y qué tanta responsabilidad, por llamarlo así, o qué tanta participación, mejor, qué tanta participación tendría la copropiedad en el suministro de estos elementos? Bueno, en referencia a eso, pues debería él traer sus propios elementos. Sin embargo, como copropiedad, como propiedad horizontal, entramos en una solidaridad en caso de que él demuestre de que él no los traía, pero nosotros no hicimos seguimiento a que los tuviese. Es decir, si él no los tiene, nosotros tenemos que entrar a suministrarle ese tipo de elementos De para manera, evitar una solidaridad en caso de algún accidente. de manera obligatoria o es algo opcional. Obligatoria. Wow, complejo. Mayor razón para que nosotros, los administradores de propiedad horizontal, prestemos mayor atención a la persona que ejerce la tarea del reciclaje en nuestras copropiedades. ¿Por qué? Aquí les soy sincero. He visto personas que entran inclusive menores de edad a estos cuartos a ayudarles en este proceso. Y es un proceso que es muy delicado, muy peligroso, como ya lo hemos explicado anteriormente, y la responsabilidad en ese caso sería por completo de la persona jurídica. ¿Y quién conforma la persona jurídica? Todos nosotros los copropietarios. Y seríamos solidarios con respecto al accidente que posiblemente se le esté causando a esa persona. Por ese motivo, por favor, señores administradores, señoras administradoras, revisen ese proceso, audítenlo. Consejos de administración que dentro de poco van a estar siendo electos en las asambleas. Verifiquen que su administrador, su administradora esté haciendo este proceso. Auditen ese trabajo ustedes también.
Obviamente no quiero decir que entren a hacerlo, que lo entren a realizar, no, que estén pendientes, vigilantes, que efectivamente las normas, la reglamentación de este proceso se realice, se cumplan. Y también, como lo dice la ingeniera Jennifer, tenemos que tener un horario para la realización de este tipo de trabajo. Es correcto, por ejemplo, ingeniera, que llegue la persona encargada del reciclaje, por decir algo, a las 9 de la noche a hacer esta gestión. Buen punto. ¿Por qué? Porque cuando son contratados por empresa, digamos, hay bastantes ya empresas encargadas del tema de reciclaje, ellos tienen sus horarios específicos, ¿sí? Ya los recicladores de oficio, hablamos de que manejan su propio horario. Sin embargo, aquí viene otra recomendación. Es importante que tengan, yo recomiendo mucho el tema contractual. Lo que escrito está. Y es importante que ustedes organicen y tengan un tema contractual con este tipo de personas, que no es negarles el trabajo, por el contrario, es generar empleo a aquellos recicladores de oficio, pero sí organizarlos, ¿sí? Y organizarnos nosotros en propiedad horizontal, porque el caso es que si sucede algo, entramos en solidaridad. Y esto es un cierto, es algo que se presenta, es algo que ha sucedido si nosotros no controlamos a nuestros contratistas. Entonces, este reciclador de oficio se convierte en un contratista nuestro, es decir, de la propiedad horizontal. Entonces, es legalizar todo este tipo de actividades o de procesos, y esa es la invitación, a que legalicen todo, a que organicen todo, a que no quede a que, ay, viene el reciclador que siempre pasa aquí al frente. No, y establezcan claramente ese tipo de temas como lo que su merced menciona, que es el horario. Bueno, y mire que usted está mencionando una palabra que a mí me encanta, los contratos. Me encanta esa idea, por no decir que es una obligación que haya un contrato, pero ese contrato debería existir con una persona natural o con una persona jurídica para el caso de la persona que se encargue del reciclaje. O sea, yo Acá me siempre encargo. acá siempre la recomendación es tema jurídico, ¿sí? Hay muchas empresas que ya están organizadas, que ya están legalmente constituidas, que ellas se encargan de contratar a este tipo de recicladores de oficio. No es que generen empleo para otro tipo de personas, no, ellos mismos contratan a estos mismos recicladores y garantizan una serie de cosas que al momento de nosotros tener todo esto legal, nos cumplen, ¿sí? Y en caso de algún accidente, estamos cuidándonos tanto ellos como nosotros. Entonces, es importante, no pasa nada si es tema natural o persona jurídica, pero pues la invitación es más que todo al tema jurídico, ¿no? A tener de pronto un poco más de cuidado con eso y apoyar las empresas que efectivamente contratan a estos recicladores de oficio. Qué bueno que usted menciona que los recicladores estén asociados o unidos mediante Sí. empresas. Entonces, eso nos da la posibilidad que al estar ellos conformados como empresa, nosotros podamos solicitarle algún tipo de documentación. ¿Qué documentación sería la apropiada para que nosotros le solicitemos a estas empresas que se encargan del reciclaje en nuestras copropiedades? Como mínimo seguridad social, Que comprende la pensión, EPS, la ARL EPS, y pensión. ARL y pensión. Gracias. Se me Y estaban caja de pasando. compensación familiar. Entonces, son Mm, obligatorias ARL, EPS, pensión y caja de compensación familiar. Esas son las 4 obligatorias. Las otras pueden ser exoneradas de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la persona jurídica. Bueno, y como sugerencia personal de parte suya, ¿qué otro tipo de documentación podríamos solicitarle a la empresa que nos va a realizar el proceso de reciclaje? El tema de cumplimiento ya al momento de la persona ir a hacer la respectiva recolección, ¿sí? Todo el tema de que esté cumpliendo con todos los elementos de protección individual que hablábamos ahora,
y todo el tema ya de cumplimiento de normatividad en temas de salud, de seguridad en todo el trabajo que ellos realizan. Perfecto. Y a esas empresas yo como copropiedad les puedo exigir el suministro de los elementos de protección personal Sí, claro, sí, señor. para sus funcionarios. Sí, señor. Ah, qué bueno. Sería una erogación menos para la propiedad horizontal. Sí. ¿Qué otras recomendaciones o sugerencias nos puede dar usted con respecto, por ejemplo, a todo lo que nosotros podamos utilizar en este proceso de reciclaje para que efectivamente el proceso de ahorro sea mucho más grande? Ven, el tema de recomendación, sí, muy importante, es no solo proteger nosotros al momento de hacer la separación en la fuente, sino proteger a todos estos recolectores. Entonces, por ejemplo, cuando en los hogares se nos parte algún vidrio, yo les tengo un tip: abran una botella, pártanlo por la mitad y ahí meten todos los vidrios, la cierran con cinta y la marcan vidrio, ¿sí? Es importante, o sea, la importancia también de protegerlos a ellos en este tipo de cosas, porque a veces somos un poco irresponsables al momento de depositar estos desechos en estos cuartos de almacenamiento. Se nos hace fácil depositarlos así tal cual y podemos causarle accidentes a estos recicladores o a estos recolectores finales. Y supongo yo que el riesgo sería mucho más grande cuando este desecho mal empacado llega al relleno sanitario. Sí, señor. Entonces hay que aprovechar, hay que hacer todo el tema del reciclaje. Eh, ya como lo hemos venido hablando en el transcurso de esta charla, poder aplicar todos este tipo de conocimientos que a veces es repetitivo, pero se nos olvida, ¿sí? Entonces es importante tener claro qué tipo de residuos generamos, qué colores tenemos, cómo los clasificamos en el hogar, cómo los llevamos al cuarto de almacenamiento de la propiedad horizontal, y la propiedad horizontal, cómo garantiza esa disposición final adecuada. Entonces ahí es trabajar de la mano con la empresa de aseo para la disposición final que va al relleno sanitario, y con las empresas de reciclaje. A veces las de aseo también ofrecen el servicio de reciclaje, entonces con ellos también se puede hacer ese tipo de contratación y tener establecido, o sea, desde que generamos en la fuente hasta que entregamos a aquella empresa recolectora. Ingeniera, hablemos un poquitico, por favor, un poquitico por ahí de unas 3 horas más, del tema de los famosos lixiviados. ¿Qué son? ¿Cómo están conformados? ¿Qué beneficios o perjuicios nos pueden traer a nosotros? Bueno, el tema de lixiviados. La palabra lixiviados es aquella que hace referencia a todos los líquidos que generan estos desechos, ¿sí? Por eso es importante, o nos dan unos puntos específicos de nosotros cómo debemos tener los cuartos de almacenamiento. ¿Para qué? Para controlar este tipo de lixiviados, ¿sí? Porque estos generan malos olores, generan plagas, es decir, vectores, es decir, diferentes plagas que nos puede generar este tipo de lixiviados. Entonces, es importante, por eso es importante el tema de la clasificación adecuada, la no contaminación de los otros residuos, el aprovechamiento de los residuos orgánicos, que son los que son los mayores generadores de los lixiviados, ¿sí? Entonces, mmm, en los cuartos de almacenamiento deben ser de fácil limpieza, deben tener el tema del drenaje, precisamente para el manejo de todos estos lixiviados. Esos lixiviados, ¿por qué están compuestos? ¿O qué los conforman? Uy, Ácidos. sí, todo lo que genera el residuo, es todo el residuo líquido que genera los residuos orgánicos. Perfecto. Eso lo pregunto porque normalmente cuando a nosotros nos da pereza de ir hasta el chute, enviamos a Pepito o a Juanito que Sí, están en proceso de crecimiento, ellos no tienen
el cuidado necesario porque tampoco se les ha enseñado. Y llevan la bolsa y la bolsa va escurriendo y dejan unas cantidades de manchas que muchas veces no las podemos evacuar de nuestro adoquín o de las tabletas que tenemos en los pasillos. Sí. Entonces, supongo yo que ahí hay alguna clase de ácido o factores, elementos líquidos que causan manchas y grave perjuicio a nuestro piso. Y Entonces, por olores. eso, sí, los olores. Porque es que esa es la otra. Muchas veces no llevan las bolsitas así alzadas, sino que las llevan arrastrando. Y por el camino, como son de plástico, terminan vueltas nada y comienza el rastro de desechos hasta el chut. O a Entonces, veces en el ascensor, en los tapetes, y uno se sube y lleva el que lleva ahí los lixiviados y uno oliendo todo ese tema de... sí, 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 por favor, yo no quería mencionar ese aspecto tan tétrico porque sí me ha pasado también. Subo en un ascensor que no es el ascensor de carga, aunque tampoco aplicaría esto, pero en el ascensor, por favor, unos perfumes horribles y se ven rastros de desechos y uno comprende. Bajo una persona descuidada o que no tenía el conocimiento de este tipo de procesos y nos dejó contaminada toda la zona. ¿Qué procesos para la eliminación de estos lixiviados o de sus consecuencias, mejor, nos sugiere usted para que no caigamos en esas situaciones? El tema es la disposición final a tiempo, ¿sí? No dejar residuos de mucho tiempo en casa, porque eso es lo que genera esos lixiviados. Dejar tanto tiempo los residuos orgánicos y ya ellos empiezan a descomponerse y generan ese residuo líquido. Entonces, desde hogar, tratar de sacar ese residuo pronto. Adicional, para evitar todos los lixiviados, ahí está el tema del compost. Mezcle En el compost sí es benéfico ese lixiviado, ese líquido. Allí, al mezclarlo con la hojarasca o el acerrín, no se va a generar ese lixiviado, porque empieza a ser otro tipo de proceso. Entiendo, entiendo. Mucho mejor esos desechos llevarlos así fresquitos Sí, señor. directamente a donde esté ubicada la zona en donde estamos haciendo el compost. El Sí, compost, la elaboración del compost es hacer exactamente lo mismo que una paca digestora o son cosas completamente diferentes. son diferentes. Son diferentes, pero entonces esto nos lleva a mostrar por lo menos dos opciones que tenemos para el aprovechamiento de estos residuos orgánicos dentro de nuestras copropiedades y que el proceso de obtención de esta materia prima es sencillamente un proceso de capacitación y nos genera 0 pesos de costo, porque no tenemos que ir a comprar esos desechos orgánicos. Sencillamente pedimos la colaboración a los mismos residentes que nos regalen esos desechos y nosotros nos encargamos de recogerlos y trasladarlos al lugar en donde se están utilizando y se está realizando esta obtención del abono, en donde, reitero, sería bueno que participaran las dos generaciones opuestas, los adultos mayores por un lado y nuestros hijos por el otro, generando todo este tipo de transmisión de cultura de generación a generación y que esto se haga de una manera tradicional, que no se pierda ese conocimiento, porque hoy en día botemos la basura. Creo que el término basura inclusive ya no se está utilizando. Ya no se usa. ¿Cuál se está utilizando en este tema? Desechos, Desechos. desechos. O sea que el desecho viene a ser lo mismo que la basura o viceversa. No, desechos. Lo que pasa es que los desechos ya se clasifican en diferentes. La Sí, basura no se clasifica, los desechos sí. Esa podría ser una diferencia. sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Ingeniera, ¿qué otras recomendaciones, por ejemplo, con respecto a las tintas de impresora, los cartuchos, sea empresa o sea familia, generamos esos elementos?
los cartuchos de las impresoras, los frascos en donde viene la tinta, esos son de qué tipo de clase, en dónde los podemos botar, qué podemos hacer con eso una vez que ya no nos son útiles. Esos son los residuos especiales, ya que Sí. maneja esos residuos especiales, son los que nosotros podemos averiguar en cada municipio dónde están esos puntos limpios para depositar todos esos residuos especiales. Ah, eso no tiene una norma que diga que en tal parte tiene que haber un punto limpio, un punto ecológico. Está sometido a la discreción del administrador, de la persona encargada de la administración municipal. Lo que pasa es que normalmente nosotros depositamos eso en las bolsas negras, porque allí están los no aprovechables, ¿sí? Pero lo más recomendado es depositarlos en los puntos limpios que les he mencionado, que normalmente hay en los diferentes municipios, establecidos ya por el municipio específicamente, ¿sí? Porque si los depositamos en los no aprovechables, van directo al relleno sanitario, o sea, hay un impacto ambiental sí o sí por ese lado. Y eso es obviamente perder tiempo, trabajo, esfuerzos, capacitaciones. Bueno, Por ejemplo, cuando hacemos remodelaciones en las unidades residenciales, ¿sí? Ese tipo de escombros que generamos en el tema de esas remodelaciones, eso tampoco lo podemos llegar y venga, lo colocamos allí en el cuarto de almacenamiento temporal de la copropiedad. No, eso también tiene una disposición final diferente. Entonces hay que tener y contratar a las personas específicamente que tratan esos residuos. ¿Sí? Y recuerden que ese residuo no es responsabilidad de la copropiedad, sino de la persona quien hace la remodelación. caramba, me acaba de meter usted en un gravísimo problema, porque estoy tratando de hacer una remodelación y mire que no estaba teniendo en cuenta ese proceso. Me estaba metiendo en Okay. camisa de 11 varas. ¿Cuánto me podría estar costando el que una persona natural, jurídica, supongo yo, se encargara de el retiro de estos elementos de mi copropiedad, de mi Ahí sí me corchó. apartamento? Más o ¿Sí ves? menos. Se desquitó, se desquitó. No, 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 aquí No, no estamos. el tema del cobro no sé exactamente el valor. Sí sé que los cobran ese tipo de residuos. Los que sí sé que son gratis son, por ejemplo, cuando uno genera residuos como colchones, Sí. eso lo recogen y no cobran. Pero el residuo de demolición de ese tipo de actividades sí cobran, pero no sé específicamente cuánto. Me deja Bueno, de tarea y se lo voy a averiguar. vale, le agradezco inmensamente. Y mire que me nace otra pregunta por el lado económico. Eh, yo sé que el reciclaje es lucrativo para las personas que se dedican a eso. Sí, señor. Yo como copropiedad tengo que pagarle a esa persona, a esa empresa que me viene a hacer esa tarea del reciclaje, sabiendo que yo le voy a dar una materia prima que necesita para su lucro. Ah, ahí viene el puntico. Normalmente se van con los recicladores de oficio por ese motivo, porque los recicladores de oficio se encargan de recolectar y no cobrar. Pero si usted contrata a una empresa, recolecta, pero sí le cobra. ¿Pero por qué le cobra? Porque le está garantizando un cumplimiento de normas legales de esas personas que le está poniendo allá a usted, le está colocando allá en el punto de almacenamiento a recolectar ese tipo de residuos. O sea que no es tan rentable para mí el contratar una empresa. Ahí es donde viene, o sea, ¿usted qué prefiere? Ahorrarse un tema de un poco de no mucho valor a futuro, tener un inconveniente por temas legales, o ahorrarse el dinero con un reciclador de oficio y de pronto estar expuesto a algo peor con mayor tema de valor. Ahí es donde le dejo el puntico, analícelo. Sí, señora, lo ¿Por estoy cuál lado se analizando. va? Está, está complicada. Interesante. Sí, claro, porque yo estoy buscando economía en todo momento, pero
Bueno, supongamos que me decida por el reciclador de oficio, por la persona natural. Tengo yo que evaluar es otra cosa, los posibles riesgos en los cuales estoy incurriendo si esa persona no me cumple con todas las garantías que me está dando la empresa, pero la empresa me está cobrando más caro. ¿Qué sería lo mejor ahí? Am, ¿Cómo puede trabajar o hablar usted o dialogar o llegar a un acuerdo con ese reciclador de oficio para que le cumpla con lo mínimo? Sí, ¿qué tendría yo que exigirle a esa persona? Seguridad social. Ya lo hemos hablado. Y ¿Qué el me tema de tendría? que usted le garantice elementos de protección individual y usted le garantice la higiene en el lugar del cuarto de almacenamiento temporal. Caramba, bastante complicada esta tarea, porque sí tenemos que cuidarnos nosotros, los administradores de propiedad horizontal, como representantes de nuestra copropiedad, porque ya sabemos que por ley 675 nosotros respondemos por todo. Y como les estaba comentando hace un rato, si, por ejemplo, en el cuarto, en el lugar de depósito de nuestras basuras, hay un menor de edad trabajando en esa tarea y llega la policía, ¿quién responde? No va a responder el padre. Nosotros o el adulto que esté acompañándolo. Nosotros somos los responsables como administradores por permitir el ingreso de esa persona a nuestro cuarto de basura a hacer esa tarea, porque los menores de edad, hasta cierto límite de edad, no estoy seguro de él, no lo menciono por eso, no deben estar en ese tipo de lugares, así estén con sus padres o con sus adultos responsables. Esto sería como una explotación infantil y yo no me quiero hacer solidariamente responsable de un tipo de situación como esa. Ahora, en el proceso de realización del reciclaje, se debe realizar normalmente en horas del día por aquello de la seguridad. La seguridad, ¿por qué? Porque en la gran mayoría de casos se realiza la tarea de reciclaje, de selección de esos elementos en el mismo cuarto de acopio, porque el cuarto es lo suficientemente grande como para permitir esa tarea. Pero llegan estas personas y realizan eso con las puertas abiertas hacia el exterior. Y también, como es el lugar en donde nosotros los copropietarios, los residentes, depositamos esa basura, perdón, qué pena, ingeniera, esos desechos en este cuarto, entonces hay una comunicación hacia el interior de la copropiedad. Entonces, un delincuente en determinado caso, ojalá y ellos no nos estén escuchando, puede entrar aprovechando esa tarea, pasarse hacia el interior de la copropiedad. Esa es una actividad que tiene que estar muy segura en el horario del día. Y por eso sugiero, recomiendo que las empresas de seguridad estén atentas con sus funcionarios a la realización de esta tarea. Eso lo he aprendido de Seguridad Rogen, que me han dado esa claridad en ese punto y me han dado ilustración en el terreno, colocando en un horario a una persona encargada de supervisar que no vaya a haber ninguna intrusión, como lo llaman ellos, hacia el interior de la copropiedad. Y en Seguridad Rogen también me han insinuado, solicitado que se debe colocar una cámara de seguridad en la zona en donde esté ubicada toda la parte del ingreso, o mejor, en la zona donde nosotros los residentes depositamos nuestras bolsas con los desechos, debe haber una cámara que esté monitoreada. No necesitamos a la persona continuamente ahí, pero sí necesitamos a alguien que nos esté cuidando esa zona. Así que por favor, tengamos precaución para hacer esta tarea. Bueno, estábamos hablando ya de, y estamos de acuerdo con eso, que nuestro cuarto de basuras es una zona en donde se acumula cualquier cantidad de contaminación y lo que en cocina llaman los chefs contaminación cruzada. ¿Cómo hacemos nosotros o cómo sería el proceso de desinfección
de ese cuarto de basuras, sabiendo nosotros que hay cualquier cantidad de bacterias, microorganismos que son perjudiciales para la salud humana? ¿Cómo sería ese proceso de desinfección, ingeniera? Bueno, primero que todo, de pronto hablábamos del tema de seguridad ahorita, de intrusión en esos cuartos. Hablemos también del tema de seguridad que debe tener en caso de alguna emergencia que se presente en ese cuarto, ¿sí? Es Perfecto, me importante encanta. saber, es importante saber qué cosas puntuales o de qué manera debe estar esos cuartos de almacenamiento temporal. Esos cuartos de almacenamiento temporal en el artículo 20 y 21, no, 20 y 25, del 20 al 25 del decreto 2981 nos indica específicamente los puntos o de qué manera debemos tener estos cuartos. Entonces es importante que ustedes tengan claro que primero que todo deben ser de fácil limpieza, es decir, las baldosas deben ser como unos 55, unos 60 de altura, deben tener ventilación, deben tener un extintor afuera. Recuerde que han habido muchas emergencias por incendios en este tipo de cuartos de almacenamiento temporal. Debe tener un punto de suministro de agua, deben tener drenaje, deben tener señalización. Ahora último están exigiendo todo el tema de un detector de humo. Sí, debe tener un detector de humo por los mismos incidentes que se han presentado. Y no debe tener dilataciones, mmm, algo que se me olvide. Creo que así como en general, estos cuartos de almacenamiento lo que deben tener para en caso de alguna emergencia es lo que dice la norma, cómo deben establecer esos cuartos, ¿sí? Es importante que tengan esto desde el inicio para que en un momento dado pues cumplan con todo lo que dice la normatividad. ¿Le gustó el puntico que le tomé? Bastante, bastante me deja con ese, yo no diría puntico, yo lo diría puntazo. Sí, es un punto bastante grande, bastante amplio, que me deja una inquietud bien interesante y caramba, que hay que seguirla trabajando. Y vea usted, por ejemplo, que volviendo un poquito atrás, las empresas recolectadoras o recolectoras de este tipo de elementos, en algunas oportunidades hacen como una especie de cortesía, llamémoslo así, y recogen cierto volumen, cierta cantidad de desechos como cortesía de la casa. Y ya si se pasan de ahí, sí comienzan a facturarles. No sé si esto sea algo que se pueda ver como un distractor o como un caramelo, porque se está aplicando el tema del multiusuario, en donde pues obviamente el nivel de desechos va a ser menor y por lo Sí, tanto no tendrían por qué facturar. por eso les decía el tema del trabajo en equipo. Sí, porque si ustedes trabajan en equipo con esa empresa de aseo, de servicio público de aseo, tenlo por seguro que ellos lo van a apoyar a usted en muchas cosas que a veces desconocemos. Por ejemplo, ellos pueden que, como ustedes generan una cantidad de residuos, entonces, venga, yo el día jueves, por ejemplo, les recoge el reciclaje sin ningún costo. Eso sería algo positivo, porque sabe que es una empresa la que le está recolectando los residuos de reciclaje y no va a tener ningún inconveniente. ¿Pero por qué? Porque le está generando X o Y cantidad de residuos ordinarios, entonces ellos le ofrecen ese servicio. Entonces aquí es el tema del trabajo de la mano, todos. Desde el que hace la separación en la fuente hasta la empresa recolectora y la propiedad horizontal que está como en medio. Entonces, es trabajar con ellos para de pronto el tema presupuestal, que es el que tanto afecta a la propiedad horizontal por ser tan apretadito. Entonces, buscar opciones de ahorro, esa puede ser una buena opción. Ingeniera, buenas opciones, buenos puntos nos ha dejado usted en la noche de hoy. Gracias porque hemos hecho algo que creo, o estoy seguro, no se había hecho en oportunidades anteriores.
llegar a llenarnos de normas, que el decreto, que la ley, que el concepto, aunque sí los vimos, los tocamos, los tratamos, pero muy superficial. Queríamos en este espacio, junto con usted, ingeniera, llevarlo de una manera más práctica a la realidad, a ajustarnos al día a día, no tanto a la normatividad, porque la normatividad se puede convertir en esto, en el libro gordo de Petete que está Este ahí texto. almacenado o debajo del escritorio del administrador o del asistente y no se conoce por parte de la copropiedad, de los residentes. Así que, por ejemplo, este espacio ha tratado de hoy contribuir un poco de manera práctica y lo más didáctico posible a ese residente, a esa persona que no tiene el conocimiento de las normatividades vigentes, pero que si lo tiene, no lo pone en práctica. Por eso la idea fue, sin ir a hablar de términos completamente elucumbrados, de alta sociedad o de alta experticia, porque no estamos en la universidad, no sé, en la Universidad de Michigan o en la de Harvard o en la Sorbona, hablando de esos términos tan elevados. Aquí estamos tratando de llegarle al residente que está todos los días produciendo este tipo de desechos. La idea es estar llegándole con este tipo de situaciones a la comunidad que vive en propiedad horizontal, para que con este conocimiento entiendan cuál va a ser la gestión de la persona encargada de la administración, del administrador de propiedad horizontal, y van a continuar apoyándolo en esta gestión. Y no es que porque el administrador me cae mal, entonces yo dejo el reguero de lixiviados por todas las zonas comunes, o porque el administrador me cae mal, entonces voy a botar la botella que acabé de romper entre la bolsa verde o la blanca. No, vamos a comenzar a hacer una separación de residuos en las bolsas de colores, tal cual como nos lo explicó la ingeniera Jennifer hace un buen rato. Y vamos a contribuir nosotros a hacer un ahorro en nuestros presupuestos, en nuestra copropiedad. Y tengamos presentes que si no nos gustó todo lo que ya se ha dicho hasta este momento, tenemos que pensar en algo más importante: la vida de nuestros sucesores. Si votamos este bello elemento, nuestros celulares o las baterías de los celulares en los lugares no adecuados, si botamos nuestras calculadoras, nuestros computadores, en general todo lo eléctrico en los lugares no adecuados, vamos a estar perjudicando no a nuestra copropiedad, sino al planeta en general. Y estaremos dando un mal ejemplo para que las generaciones sucesoras nos reclamen a nosotros que por qué no los educamos, que por qué no les inculcamos las buenas prácticas para salvar al planeta. Miremos que ya hay bastante información en las redes sociales sobre el tema de del, del tratado que se le debe dar a los plásticos. Por algo nos están cobrando los plásticos, la bolsita plástica en los supermercados de las grandes extensiones. Por eso tenemos que tratar también de evitar, cuando estamos en la playa, de botar nuestras bolsas plásticas. La botellita en la que consumimos el refresco, por favor, no la botemos al río, no la botemos al mar. Las pilas, que son los elementos más complejos en su proceso de finalización, duran hasta un siglo y son altamente contaminantes para las fuentes hídricas cuando las botamos a los ríos y, ¿por qué no, cuando las botamos en la tierra? La cajita en donde viene nuestro alimento cuando solicitamos el domicilio, por favor, si lo vamos a hacer, desechémosla adecuadamente en la bolsa del respectivo color.
Si no lo hacemos de esta manera, vamos a estarle dando mucho, mucho daño a nuestras generaciones futuras. Y hay algo que, bueno, casi todos nosotros los hombres, los que consumimos cerveza, vemos en los famosos six-pack que vienen con su sello de caucho, y ese sello lo botamos, el sello que aglutina, que agrupa a esas 6 botellitas, las botamos, y muchas veces en el paseo de campo, en el paseo de olla, lo botamos a un lado de donde estuvimos, y esos elementos son altamente perjudiciales para la fauna circundante. Entonces, por eso, por favor, cuando hagamos estos paseos, no quiere decir que no los hagamos, hagámoslos, pero encarguémonos de tener mucho cuidado con este tipo de elementos, no dejar nada de basuras en donde estemos haciendo nuestros camping o nuestros picnic. Por favor, cuando vayamos a la playa, recojamos la basura. Para eso estoy seguro que las autoridades competentes destinan puntos de recolección de estos elementos. Y si no lo hacen, entonces recojámoslo nosotros mismos. Nada nos cuesta. Contribuyamos mucho en la correcta conservación del espacio que nos ha brindado un beneficio, una recreación, y continuemos conservando la tradición de estar con nosotros en Noches de PH cada semana, cada martes. Ingeniera, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por esa contribución que ha hecho en la noche de hoy a la propiedad horizontal colombiana. Gracias a usted, don Jorge Enrique. Nos queda mucho tiempo, mucho tema pendiente por hablar. Nos queda, sí, nos queda mucho tema pendiente por conversar, por socializar, pero yo sé que siendo su agenda muy apretada, contaremos con suerte nuevamente de poderla tener en estos espacios, espacios que han ido creciendo gracias a la colaboración de todos ustedes, los que están en plataforma y los que ven este espacio en el canal de YouTube, al cual hago la invitación nuevamente que socialicen estas capacitaciones, estas charlas, que no las miremos con la formalidad de la capacitación en donde llega el profesor o el docente con su conocimiento en el libro o en la memoria, sino que es una charla en donde nosotros tratamos de la manera más amena, más descomplicada, de impartir estas enseñanzas, estas sugerencias, no necesariamente dadas dentro del marco de la rigurosidad que tiene el aula académica. Por eso la invitación a que compartamos estas capacitaciones, estas charlas, para que así ustedes crezcan en conocimientos. Yo también lo acabo de hacer. Y para que ustedes, por favor, me ayuden a que estas capacitaciones sean difundidas, conocidas por los más de 40 millones de habitantes que hay en el hermoso país llamado Colombia. Y para que también me ayuden, porque como lo dije al comienzo, quiero tener 1 millón, no de amigos, sino de suscriptores, suscriptores que también son amigos míos. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en Noches de PH, y recuerden, les saludó Jorge Enrique H., el caballero de la PH. Felicidades y hasta la próxima semana.